Sean bienvenidos una vez más a estos videotutoriales de matemáticas. El día de hoy vamos a volver a ver identidades trigonométricas, pero ahora en donde vamos a emplear los triángulos esféricos rectángulos. Y este es nuestro ejemplo: coseno cuadrado de C mayúscula, o sea, del ángulo C, seno cuadrado de A, es igual a seno de C más A por seno de A menos C. Entonces, en este caso, ¿qué tenemos que hacer? Aquí ya nos están dando esta pequeña instrucción: A vale 90 grados. Lo que tenemos que hacer es, como en otras identidades, tratar de manejar los mismos elementos. Es decir, que todo esté en ángulos o que todo esté en lados. En este caso observamos que este es el único ángulo. Entonces, lo que nosotros tenemos que hacer es convertirlo a lado. Para eso tenemos que dibujar un triángulo. Bueno, voy a tratar de que sea rectángulo. Ahí está. En donde vamos a representar los elementos para poder hacer una pequeña conversión. Entonces vean lo siguiente. Voy a tomarlo como ángulo de 90 grados. A igual a 90 grados. Es lo que nos está diciendo el problema. Entonces, a partir de aquí, pues nombramos los elementos. Este sería su lado opuesto A. Y luego nombramos todos los demás. Por ejemplo, vamos a nombrarle el ángulo B y su lado opuesto sería este. Este sería el ángulo C y su lado opuesto sería C. ¿Esto para qué lo hacemos? Para que podamos dibujar un diagrama y así podamos encontrar una relación de este ángulo con todos los demás lados del triángulo, para que así este ángulo lo cambiemos al lado y todo esté expresado en términos de lados. Eso ahorita lo vamos a hacer en un instante. O bueno, ya una vez vamos a hacerlo. Ahorita van a ver por qué. Entonces ya sabemos cómo resolver esto. Vamos a aplicar para este triángulo reglas de Neper. Lo dividimos el círculo en 5 partes. Ahí está. Y empezamos a nombrar los elementos. Este sería mi base C. En esta misma dirección es como voy a ir llenando el círculo. Entonces sería C, luego sería B, luego sería el ángulo C, luego sería A y luego sería B. Identificamos cuáles son los catetos. Son C y B. Y a todos los demás elementos les vamos a poner la palabra CO. CO menos el ángulo C, CO menos A y CO menos el ángulo B. Ahí está. Entonces, a continuación, ¿qué es lo que vamos a hacer? Como ya les había comentado, vamos a cambiar ese ángulo por algunos lados. Ahora, les comento, lo que más conviene es que tengamos la mayor cantidad de elementos del mismo tipo. ¿A qué me refiero? Si se dan cuenta, aquí que aparece ángulos y aparece lados. Entonces conviene que todo esté en lados. Además, también con elementos me refiero a funciones. Es decir, vean, todo está expresado en términos de cosenos y senos. Entonces conviene que dejemos todo en términos de cosenos y senos. No agreguemos otra función para complicarnos la vida. No agreguemos otras tangentes o así. Y también a qué más me refiero. Si se dan cuenta, aquí tenemos tenemos lado A, tenemos lado C, tenemos ángulo C. Pero en el triángulo hay otros elementos. Aparece el lado B y el ángulo B. Entonces no conviene que nosotros estos elementos los incluyamos aquí. No conviene para nada, porque eso va a hacer que se compliquen las cosas. Entonces hay que trabajar nada más con los mismos elementos que tenemos acá. Entonces aquí tenemos lado A y lado C. Pues conviene que sigamos trabajando con esos lados y que no le agreguemos más elementos. Entonces, de aquí de nuestro círculo podemos observar que tenemos el lado A y tenemos el lado C. Y además tenemos el ángulo C, que es el que queremos quitar. Y entonces a partir de aquí vamos a buscar una expresión que relacione estos tres elementos.
¿cuál expresión podría ser? La siguiente, vean. Si yo tomo este como mi elemento central, ¿cómo quedaría? Así. Sería seno del lado C es igual a... Estos son los adyacentes. Como ya vimos, no los vamos a incluir para no agregar más elementos a nuestra expresión, sino para trabajar con los mismos. Entonces nos vamos con los opuestos. Sería coseno de el primer opuesto, 90 menos el ángulo C, y el segundo opuesto, que sería este, coseno de 90 menos C. En este tipo de identidades, casi les puedo decir que no hay una receta. Es ir a estar jugando, ir buscándole, hasta que podamos encontrar esta igualdad. Entonces por eso les voy dando estos consejos. Primero, que tengan el mismo tipo de elementos. O todos son ángulos, o todos son lados. Segundo consejo, traten de que todas las funciones trigonométricas sean las mismas. Tercer consejo, traten de utilizar siempre estos mismos elementos. Es decir, para no complicar, no vayan a incluir otros elementos que no aparecen en la fórmula. Como aquí, este triángulo tiene lado B y ángulo B, no hay que buscar fórmulas para que los incluyamos ahí. No, nada más con lo que tenemos, trabajamos. Y entonces a partir de aquí, ¿qué podemos hacer? Estos cosenos los podemos transformar a senos. Seno de C es igual a coseno se transforma a seno del ángulo C por coseno de, seno, este coseno lo transformamos a seno de A. Ahora, pues este es el ángulo que nosotros queremos despejar. Entonces aquí está el término, este que está multiplicando pasaría del otro lado dividiendo. ¿Cómo quedaría? Seno del ángulo C es igual a seno de C dividido entre, entonces este que está multiplicando pasó dividiendo, seno de A. Ahí está. Y aquí hay un pequeño problema. ¿Por qué? Porque aquí lo tenemos expresado en términos de cosenos y a nosotros nos salió en términos de seno. Entonces, ¿qué podemos hacer? Estas identidades se caracterizan porque además de usar todas las expresiones matemáticas que hemos visto en trigonometría esférica, también vamos a usar las expresiones básicas, es decir, las fórmulas pitagóricas, las de mitad de ángulos, las de ángulos dobles, ángulos triples, todas esas. Por esa razón, estas identidades se ven hasta este punto. Entonces, ¿por qué les comento esto? Porque si se dan cuenta, todo está expresado en términos de senos. Entonces, conviene que todo esté en senos. Aquí falta este coseno, es el único diferente que tenemos ahí. ¿Y cómo hacíamos para que un coseno cuadrado lo transformáramos a un seno cuadrado? Con la siguiente fórmula: coseno cuadrado del ángulo C más seno cuadrado del ángulo C. ¿Y esto a cuánto es igual a 1? Si nosotros de aquí despejamos este término, este que está sumando pasa del otro lado restando. ¿Y cómo quedaría? Así: coseno cuadrado de C es igual a 1 menos seno cuadrado de C. Y vean, de esta identidad que ya habíamos visto, ya tengo este término, que es el mismo que tengo acá. Entonces, este término lo voy a cambiar por su equivalencia. Y entonces, ¿cómo quedaría? Así. Borramos esto. Quedaría 1 menos seno cuadrado del ángulo C. Ahí está. Lo pongo aquí precisamente entre paréntesis porque después viene todo lo demás. Seno cuadrado de A. Y esto es igual. Aquí también viene otra cosa interesante. Si se dan cuenta, no tenemos ninguna fórmula que incluya esto, la suma de dos ángulos. Las analogías de Gauss y las analogías de Neper
utilizan senos donde se suman dos elementos, pero están divididos entre dos. Sin embargo, aquí no está dividido entre dos. Entonces, ¿qué es lo que podemos hacer? ¿Se acuerdan que habíamos visto fórmulas de la suma de dos ángulos? Bueno, del seno, donde se sumaban dos ángulos. ¿Cómo era la fórmula? La siguiente. Voy a borrar todo esto. Sería, nada más para este seno, tenemos seno de la suma de dos ángulos. La fórmula que utilizábamos era seno del primer elemento, C, por coseno del segundo elemento. Como es una suma, ahí está más, y luego era seno del segundo elemento, seno de A, por coseno del primer elemento. Ahí está. Y esto lo ponemos entre paréntesis. Ahora bien, este triángulo ya lo voy a borrar porque necesito espacio. Total, ya tenemos la fórmula principal a la que nosotros queríamos llegar. Entonces, esto también ya lo voy a borrar. Que tenemos lo siguiente. Ahora, aquí, vean cómo tenemos otro seno. Pero ahora es el seno de la resta de dos elementos. Entonces usamos la identidad de esta operación, que como era seno del primer elemento, A, por coseno del segundo elemento. Luego era menos, era seno del segundo elemento, seno del segundo elemento que es C, por coseno del primer elemento. Por eso lo subrayé, nada más estamos con esto. Entonces lo que hicimos fue, aquí tenemos seno de la suma de dos elementos y aplicamos su identidad trigonométrica. Aquí tenemos el seno de dos elementos que se están restando y aplicamos para este seno su identidad trigonométrica, que para eso pues ya deben conocer identidades. Entonces ahí sí les sugiero que si tienen dudas me avisen y les paso el video correspondiente. Pero aquí aplicamos estas identidades. Para este seno aplicamos esta identidad, donde el seno de la suma de dos ángulos es esta identidad y el seno de la resta de dos valores es esta identidad. Son identidades básicas que vimos hace bastante tiempo. ¿Qué más podemos hacer? Bueno, pues aquí tenemos 1 menos, aquí tenemos seno cuadrado de C y aquí tenemos seno de C. Entonces ya lo podemos sustituir. Como está el cuadrado, lo voy a elevar así, entre paréntesis, al cuadrado. Y entonces cambio seno de C por su equivalencia, que sería seno de C sobre seno de A. Ahí está. Y continuamos escribiendo todo lo demás. Seno cuadrado de A, y esto es igual. Y aquí, ¿qué es lo que tenemos? Veamos. Tenemos una diferencia de cuadrados. Más bien, tenemos binomios conjugados. Vean, seno de A, coseno de C, seno de A, coseno de C, y luego tenemos seno de C, coseno de A. Entonces, tenemos dos opciones. Una, ir multiplicando elemento con elemento, que sería este por este término, luego por este término, y después este multiplicaría este término y luego a este término. Pero como ya vimos, son binomios conjugados, porque son los mismos términos, pero están separados con signo diferente. Vean, los voy a remarcar con colores para que se vea. Seno de C, coseno de A. Aquí está. Seno de C, coseno de A. Y aquí tenemos el otro. Seno de A, coseno de C, seno de A, coseno de C. Cuando tenemos binomios conjugados, ¿cómo se resolvían?
los positivos se multiplicaban y se le ponía signo positivo. Y sería seno de A por seno de A nos da seno cuadrado de A. Y coseno de C por coseno de C nos da coseno cuadrado de C. Luego, los otros dos términos que tenían signo diferente, aquí tiene positivo y aquí negativo, se le escribía un signo menos y luego también se multiplicaban o se elevaban al cuadrado. Seno de C por seno de C nos da seno cuadrado de C. Luego, coseno de A por coseno de A nos da coseno cuadrado de A. Y ya con eso hemos realizado las multiplicaciones. Continuamos ahora simplificando. Y a partir de aquí ya nada más es ir simplificando los términos, realizando las operaciones e ir simplificando. Entonces, ¿cómo quedaría? Así. Sería 1 menos, aquí este cuadrado afecta numerador y denominador. Seno de C al cuadrado nos da seno cuadrado de C, dividido entre seno de A al cuadrado nos da seno cuadrado de A. Ahí está. Y entonces tenemos lo siguiente. Veamos. Todo esto va a multiplicar a seno cuadrado de A. De aquí de este lado, pues no podemos hacer todavía nada. Bueno, sí, hay algo que podemos hacer. Como habíamos dicho, todo conviene que esté representado en las mismas funciones trigonométricas. Todo está en términos de seno. Solamente tenemos dos cosenos, que de la misma forma son cosenos cuadrados. Entonces, conviene que esos cosenos cuadrados los transformemos a senos cuadrados. ¿Y cómo quedaría? Sería seno cuadrado de A, paréntesis, y este coseno lo voy a dejar representado en términos de seno. ¿Cómo sería? Así, ¿se acuerdan? Coseno cuadrado del argumento, que en este caso es C, más seno cuadrado de ese mismo argumento, nos da como resultado 1. Y entonces, después, pues este coseno, que es el que queremos despejar aquí, más bien, sustituir aquí, lo vamos a despejar. Este positivo pasa del otro lado negativo. ¿Y cómo quedaría? Así. Coseno cuadrado de C es igual a 1 menos seno cuadrado de C. Ahí está. Lo que hacemos a continuación es este coseno lo vamos a sustituir por su equivalencia y sería 1 menos seno cuadrado de C. Seno cuadrado de C. Ahí está. Tenía mucho que no oía ese ruido de los camotes. Y ahora lo mismo va a ocurrir con el, menos seno cuadrado de C. Ahí está, lo mismo va a ocurrir con este coseno, nada más cambiamos aquí el argumento. Sería coseno cuadrado de A más seno cuadrado de A. Ahí está, es igual a 1, es una identidad. Queremos sustituir este coseno cuadrado de A para que todo quede en términos de seno. Entonces, este seno lo pasamos del otro lado aquí. Y así quedaría despejado coseno cuadrado de A. Ahí está. Y entonces, aquí le pongo un paréntesis y voy a cambiar este coseno cuadrado por su equivalencia, que ya vimos es igual a 1 menos seno cuadrado de A. 1 menos seno cuadrado de A. Ahí está. ¿Qué más podemos hacer? En este caso, voy a borrar aquí. Aquí podemos hacer esta operación. Aquí la que tenemos adentro del paréntesis. Vamos a agregarle a este 1 un 1 para poder realizar la operación. Y habíamos dicho que cuando teníamos dos elementos para resolver, la forma más fácil era, ¿cuál es el común denominador entre 1 y seno cuadrado de A? La siguiente sería seno, multiplicamos los denominadores. 1 por seno cuadrado de A nos da seno
cuadrado de A. A continuación lo que hacíamos era multiplicar de forma cruzada. 1 por seno cuadrado nos da seno cuadrado de A. Con todo y el signo de la fracción. Luego, el signo de la fracción menos, y luego sería 1 por seno cuadrado de C, nos da seno cuadrado de C. Ahí está. Y luego tenemos este elemento que lo está multiplicando. Seno cuadrado de A. Ahí está. Y luego, esto es igual. A partir de aquí, pues realizamos estas operaciones. Seno cuadrado de A por 1, ¿cuánto nos da? Seno cuadrado de A. Seno cuadrado de A por seno cuadrado de C, bueno, por menos, nos da, más por menos, menos, sería seno cuadrado de A por seno cuadrado de C. Ahí está. Ahora vamos a realizar esta multiplicación. Menos seno cuadrado de C por 1 nos da menos seno cuadrado de C. Luego, menos por menos nos da más seno cuadrado de C por seno cuadrado de A. Como son términos diferentes, no se pueden multiplicar y nada más los juntamos. Seno cuadrado de C por seno cuadrado de A. Ahí está. Luego, pues parece que se complicaron más las cosas, nos están saliendo más términos. Pero bueno, aquí podemos hacer una simplificación. Vean, este seno cuadrado de A está dividiendo y este seno cuadrado de A está multiplicando. Tenemos el mismo factor que está multiplicando y dividiendo. Es el mismo término, mismo exponente, mismo todo. Entonces lo podemos cancelar. Y ya nada más nos quedaría seno cuadrado de A menos seno cuadrado de C. Y esto es igual. Y aquí, ¿qué más podemos hacer? ¿Hay términos semejantes para simplificar? Sí, vean. Este término y este término. Es lo mismo, vean. Seno, nada más que están invertidos. Seno cuadrado de A, seno cuadrado de A, por seno cuadrado de C, por seno cuadrado de C. Entonces son términos semejantes. Pero también la ventaja es que uno es negativo y el otro es positivo. Entonces eso quiere decir que se cancelan. Y los únicos términos que nos quedan es seno cuadrado de A menos seno cuadrado de C. Y, curiosamente, en ambos lados de la igualdad llegamos a los mismos resultados. Vean, seno cuadrado de A, seno cuadrado de A, menos seno cuadrado de C, seno cuadrado de C. Entonces, si se dan cuenta, nunca pasé ningún término de este lado, otro término, no. Trabajé cada lado de forma independiente. Y entonces, como en ambos lados nos dio la misma expresión, quiere decir que esta equivalencia es correcta. Entonces, aquí sí les puedo decir, estas simetrías trigonométricas son de las más complicadas. ¿Por qué? Porque no hay un procedimiento. Nosotros tenemos que estar jugando, tenemos que estar sustituyendo, utilizando identidades y muchas otras cosas hasta que comprobemos la expresión. Es muy probable, y se los comento porque a mí me pasó con esta identidad, no crean que la resolví a la primera, la estuve resolviendo una y otra vez. Es muy probable que a la primera no la resuelvan. También es muy probable que a lo mejor son genios y pues desde el principio la resuelven. Pero bueno, suponiendo que son personas normales como yo, que a mí también me costó trabajo resolverla, a la primera es probable que no le resulte esto. Entonces, ¿qué tienen que hacer? Ir buscando fórmulas, ir sustituyendo valores, ir investigando. Ah, pues veamos, aquí se me ocurre aplicar la fórmula de seno. Ah, pues se me ocurre aquí convertir esto a seno. Y así sucesivamente. Entonces aquí es ir jugando, ir buscando, ir investigando, ir sustituyendo hasta que lleguen al resultado. Por eso les decía todos estos consejos. Lo que sí pueden hacer es lo siguiente. Primero, traten de trabajar con las mismas funciones trigonométricas. Segundo, traten de trabajar con el mismo tipo de elemento. Es decir,
si todo está en ángulos, bueno, si hay ángulos y lados, o todo conviértalo a ángulos o todo conviértalo a lados. Yo les sugiero que mejor conviertan el elemento que sea menor. ¿A qué me refiero? Aquí en esta expresión hay más lados que ángulos. Nada más hay un ángulo. Entonces conviene más fácil que transformemos este ángulo a que querramos transformar muchos lados. A eso es a lo que me refiero. Y tercero, trabajen con los mismos elementos que están aquí. Ya vimos que en nuestro triángulo había otros elementos. Había B con su ángulo. Pero no los incluimos para no complicarnos más. Todos los seguimos trabajando con los mismos elementos que tenía la identidad. Este es nuestro siguiente ejemplo. Tangente de A más C dividido entre 2 por tangente de A menos C dividido entre 2 es igual a tangente cuadrada de B sobre 2. Y nos están diciendo que es para un triángulo. Esta se cumple para un triángulo rectángulo donde A vale 90 grados. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Exactamente lo mismo. Si se dan cuenta, ahora aquí pues no tenemos que hacer una conversión de lados a ángulos. ¿Por qué? Porque todos los elementos están en términos de lados. O sea, ya todos son lados. Entonces ya no hay que buscar alguna conversión o algo así. Directamente ya podemos trabajar con las expresiones. Ahora, vamos a observar un poquito. ¿Qué tenemos aquí? Tenemos tangente de A más C dividido entre 2. ¿Qué expresiones matemáticas de los triángulos rectángulos están así? Tangente de dos lados entre 2. Las analogías de Neper. Analogías de Neper. Entonces, lo que tenemos que hacer es, para este término, vamos a escribirlo en términos de analogías de Neper. Y luego el resultado lo vamos a sustituir. Las analogías de Neper para estos dos lados, ¿cómo quedarían? Así. Tangente de A más C dividido entre 2. Y esto, ¿cómo va dividido? Tangente de el lado que no está incluido aquí, que sería B sobre 2. Ahí está. Y esto es igual a, del otro lado, ¿qué era lo que teníamos? Teníamos coseno de, así como están estos lados, así vamos a escribir sus ángulos opuestos, A sobre C y sobre 2. Nada más que en el caso del coseno vamos a tener una resta dividido entre, y en la parte de abajo también vamos a tener un coseno. Coseno, y van a estar así los términos, así como aparecen arriba, aparecen abajo. A más C, bueno, en este caso dejen pongo la marca para que parezca ángulo, dividido entre 2. Ahí está. ¿Qué es lo que hacemos? Si se dan cuenta, cuando escribimos las analogías de Neper para dos lados del triángulo A y C, apareció este término, que es el mismo que tenemos en nuestra identidad. Entonces vamos a despejarlo de aquí. Toda esta tangente la pasamos del otro lado, que está dividiendo, la pasamos multiplicando. ¿Y cómo quedaría? Así. Tangente de A más C sobre 2, ahí está, es igual a tangente de B sobre 2. Y al menos ya de entrada ya apareció esto, tangente de B sobre 2 por pues todo lo que ya había del otro lado, que sería coseno de A más C, A menos C sobre 2 dividido entre coseno de A más C sobre 2. A más C sobre 2. Ahí está. Y cerramos el otro paréntesis. Entonces, en nuestra expresión, vean, ya tenemos tangente de A más C dividido entre 2. Este término lo voy a cambiar
por su equivalencia. ¿Y cómo quedaría? De la siguiente forma. Esto ya lo voy a borrar, ya no lo necesitamos, ya que ya tenemos la equivalencia. Voy a cambiar este término por su equivalencia. Quedaría así: tangente de b sobre 2 por, para quitar todo eso de paréntesis, todo eso voy a poner puntos para representar multiplicación, coseno de a menos c dividido entre 2, y todo esto habíamos dicho que es dividido entre coseno de a más c dividido entre 2. Ahí está. A continuación, bueno, si se dan cuenta, aquí dice a igual a 90 grados. Podríamos sustituirlo aquí. Sin embargo, no lo voy a sustituir. Más adelante les digo por qué. Entonces, esto ya no lo necesitamos. Lo único que hicimos fue que este término lo cambié por su equivalencia. Luego tenemos por, y aquí tenemos, voy a borrar esto, otro término, tangente de a menos c dividido entre 2. Este término, si se dan cuenta, corresponde a la otra fórmula de las analogías de Neper, en donde aparecen lados. ¿Cómo quedarían las analogías de Neper para estos dos lados, pero ahora restándose? Quedarían de la siguiente forma. Sería tangente de a menos c sobre 2. Y bueno, de entrada sabemos que son analogías de Neper por la forma en la que están dos lados, ya sea sumándose o restándose, siendo divididos entre 2, y además porque aparece la función tangente. Las analogías de Gauss, ahí aparecen más senos y cosenos. Por esa razón es que esas no las utilizamos. Vimos los elementos que aparecen y a partir de ahí, bueno, las funciones y los elementos, y a partir de ahí supimos que se trataban de esas funciones. Como pueden observar, para este tipo de identidades, bueno, dejen aquí le pongo por, ahí está. Para este tipo de identidades se debe conocer ya todas las fórmulas trigonométricas. Por esa razón es que se enseña ya hasta el final. Y luego, continuando, teníamos las analogías de Neper para estos dos lados del triángulo, y en la parte de abajo, ¿qué era lo que nosotros teníamos? Teníamos tangente de b sobre 2. Ahí está. Y esto a qué era igual, del otro lado que teníamos la función seno. En este caso, en la función seno aparecen los mismos elementos que tenemos aquí. Bueno, mejor dicho, los elementos opuestos, pero acomodados de la misma forma, con signo y todo. O sea, sería aquí A, el ángulo A, menos el ángulo C, dividido entre 2. Y en la parte de abajo, aparecían de forma contraria, sumándose. Sería seno de A más C sobre 2. Ahí está. Entonces, como pueden observar, este término es el que nosotros queremos sustituir aquí. Por lo tanto, lo vamos a despejar. Esto que tenemos aquí que está dividiendo pasa del otro lado multiplicando. ¿Y cómo quedaría? Así. Tangente de A menos C sobre 2. Ahí está. Esto es igual a... Entonces, este elemento que está dividiendo pasa multiplicando. Sería tangente de b sobre 2 por... Y luego escribimos todo lo que había del otro lado, que sería seno de a menos c dividido entre 2. Ahí está. Entre este seno. Entonces lo único que hicimos fue que esta tangente que estaba dividiendo pasó del otro lado multiplicando. Tenemos seno de a más c dividido entre 2. Ahí está. Y entonces, vean, este término ya
lado. Y es el mismo que tenemos acá. Entonces vamos a cambiar este término por su equivalencia. ¿Qué? Sería así. Sería tangente de b sobre 2. Tangente de b sobre 2 por, que tenemos aquí, seno de a menos c sobre toda esa cosa. Todo esto sería seno de a menos c sobre 2 entre, bueno, con rojo para no perdernos entre tanta cosa, entre seno de a más c dividido entre 2. Ahí está. Ya sustituimos este término, que es esto, ya sustituimos este término con su equivalencia y luego continuamos escribiendo. Y esto es igual, parece que nos complicamos la vida. Tangente cuadrada de b sobre 2. Al menos, al sustituir estos términos, vimos que ya nos aparecieron términos parecidos a lo que queremos comprobar. Vean, tangente de b sobre 2, tangente de b sobre 2. Ahora vamos a realizar las multiplicaciones. Vamos a borrar esto. Y vean, todo se está multiplicando a final de cuentas. Esta tangente por este cociente, por esta tangente, por este cociente. Entonces vamos a multiplicar los elementos que se puedan multiplicar. Por ejemplo aquí, esta tangente con esta tangente es la misma. Misma tangente con mismo argumento. Por lo tanto se puede multiplicar. ¿Cómo quedaría? Así. Tangente por tangente es tangente cuadrada del mismo argumento. B sobre 2. Ahí está. Bueno, un poquitito más abajo lo voy a hacer. Sería tangente cuadrada de B sobre 2. Ahí está. Por... Ah, no, este es verde. Por... Y ahora vamos a multiplicar esta fracción. No, mejor con otro color. O bueno, voy a borrar este verde. Vamos a multiplicar esta fracción por esta fracción. Ahí está. ¿Y cómo quedaría cuando multiplicamos fracciones? Numerador por numerador y denominador por denominador. Entonces quedaría así. Sería coseno de a menos c sobre 2. Ahí está. Numerador por este numerador. Por seno de a menos c sobre 2. A menos c sobre 2. Ahí está. Como son funciones diferentes, pues no se pueden unir así solitas. Por esa razón, nada más dejamos indicado que se está multiplicando. Y en la parte de abajo sería denominador por denominador. Ocurre algo similar. Sería coseno de a más c sobre 2 por seno de a más c sobre 2. Ahí está. ¿Qué más podemos hacer? Bueno, al menos, y esto es igual a tangente de b cuadrada. Tangente cuadrada de b sobre 2. Ahí está. Pues al menos ya no se ve tan grande la expresión. Ya la redujimos un poquito. Y vean, este término ya es el mismo que tenemos del otro lado de la igualdad. Tangente cuadrada de b sobre 2. O sea, aunque hicimos esta sustitución que parecía un poquito larga, a veces pensamos, cuando nos salen operaciones más largas, decimos, no, es que no, ese es el camino. Pero bueno, aquí podemos observar que cuando sustituimos o que nos quedaron operaciones largas, sí nos salió este término y este, que es el que estamos buscando precisamente para demostrar que esta expresión es igual, que se cumple. Al menos ya sí nos salió un término semejante al que tenemos del otro lado de la igualdad. Entonces quiere decir que sí vamos por buen camino. Ahora pues tenemos que buscar cómo simplificar todo esto.
les había comentado al principio del video, aquí tenemos que usar todo tipo de identidades, la que se les ocurra, no importa que sean alocadas, la identidad que se les ocurra la pueden utilizar. ¿Por qué les digo esto? Si se dan cuenta, tenemos ahora cosenos y senos, y además en su argumento está dividido entre 2, o sea, tenemos mitad de ángulos. Vean, por ejemplo, tenemos coseno de, voy a ponerle una letra, alfa dividido entre 2. Porque al final de cuentas, vean, realizo esta resta, a menos c, al final de cuentas nos va a dar un ángulo aquí arriba. O realizo esta suma, a más c, nos va a dar aquí un ángulo. O sea, tenemos un ángulo dividido entre 2. Por esa razón tenemos coseno de algún ángulo dividido entre 2. Lo mismo con el seno. Seno de un ángulo dividido entre 2. En este seno, a menos c, creo que no se alcanza a ver bien, ahí está, a menos c, al final de cuentas nos va a dar un valor. ¿Cuál valor? Quién sabe, pero nos va a dar un valor dividido entre 2. Y aquí abajo, seno, tenemos a más c, lo sumamos, supongamos que tenemos los valores, nos va a dar un valor aquí, dividido entre 2. O sea, un valor dividido entre 2. Y se acuerdan que vimos algunas fórmulas que incluían la mitad de ángulos. Las fórmulas eran las siguientes. Coseno de la mitad de un ángulo era igual a 1. Ahí está. Más coseno de alfa dividido entre 2. Y lo mismo hicimos con el seno. El seno de la mitad de ángulo era la siguiente expresión. Raíz de 1 menos coseno de alfa sobre 2. Nos van a salir raíces. Parece que se está complicando más la expresión. Pues a ver qué ocurre. Sería tangente cuadrada de b sobre 2. Ahí está. Por, ¿qué es lo que hacemos? A cada término lo vamos a cambiar por su mitad de ángulo. Entonces, primero, esto ya lo voy a borrar para que no haya confusiones. Ahí está. Primero, aquí abajo, voy a aplicar mitad de ángulos para este término. ¿Cómo quedaría? Sería coseno de el ángulo dividido entre 2. Cambio este término por su equivalencia, que sería raíz, ahí está, de 1 más coseno de alfa, que alfa es lo que tenemos arriba. ¿Y qué tenemos aquí arriba? A menos c. Ahí está, dividido entre 2. Ahí está. Es que voy a hacerlo un poquito más abajo esta línea. Ahora tenemos aquí un coseno abajo en esta expresión. Igual vamos a aplicarle mitad de ángulos, porque tenemos esta suma, al final de cuentas nos va a dar un ángulo dividido entre 2. Entonces voy a cambiar esta mitad de ángulos por su equivalencia. Sería raíz de 1 más coseno de alfa, que es lo que tenemos arriba, y aquí, que es lo que tenemos arriba de C2, a más C dividido entre 2. Ahí está. Por, ahora vamos con los senos que tenemos aquí, que vamos a aplicar su equivalencia. Tenemos un ángulo, al final de cuentas esto nos va a dar un ángulo dividido entre 2, o sea, mitad de un ángulo, que sería esto. Lo cambiamos por su equivalencia. Por sería raíz de 1 menos coseno de alfa, donde alfa es lo que está arriba del 2. Ah, bueno, no les marqué el término, déjense los marco, ahí está. A
menos c es lo que tenemos arriba de 2. A menos c dividido entre 2. Y en la parte de abajo sería por... Ahora, este término es el que nosotros vamos a aplicarle mitad de ángulos, porque al final de cuentas esto nos va a dar un ángulo dividido entre 2, que sería esta expresión. Y nos queda como raíz de 1 menos coseno de alfa. Coseno de alfa, que alfa es el valor que está arriba del 2. ¿Qué valor es el que está arriba del 2? Pues esta suma. A más C, ahí está. Uy, se cayó el plumón. Ya se cayó el plumón de tantas matemáticas dividido entre 2. Y esto es igual a tangente cuadrada de b sobre 2. Tangente cuadrada de b sobre 2. Ahí está. Pues parece que se complicaron más las cosas. Bueno, dejen ahorita, nada más voy a copiar este término para lo que voy a explicar después. Coseno de a menos c dividido entre 2. Ahí está. Acuérdense, en estas expresiones utilicé este término de coseno de a menos c dividido entre 2. Entonces, continuando resolviendo esto, tenemos lo siguiente. Bueno, aquí me faltó en paréntesis, ahí está. Ahora sí, tenemos lo siguiente. Voy a borrar esta expresión y también la de abajo. Todo esto. Imagínense que continúa hacia abajo esta identidad. Y entonces, aquí viene lo interesante. ¿Qué nos decía el problema? Que A era igual a 90 grados. Lo podemos sustituir aquí. Vean, aparece el ángulo A varias veces. A lo mejor si hacemos eso, se simplifica nuestra expresión. ¿Cómo quedaría? Sería tangente cuadrada de b sobre 2. Si quieren, no, mejor no. Iba a cortar el video, pero no, porque si no, no se va a entender. Entonces, voy a irme allá un poquito más rápido. Sería la raíz de 1 más coseno, cambio el valor de A por este que nos dice el problema, 90 menos C dividido sobre 2 por raíz de 1 menos coseno, ahí está, esta A la cambio por el valor del problema, 90 menos C, 90 menos C, ahí está, dividido entre 2. Y entonces en la parte de abajo, ¿qué tenemos? Ahora tenemos aquí raíz de 1 más coseno de A, cambio esa A por 90, más el ángulo C, dividido entre 2, ahí está. Y luego vamos con esta cuarta raíz por, tenemos aquí raíz de 1 menos coseno de A o de 90 más C dividido entre 2. Y esto es igual a tangente cuadrada de b sobre 2. Ahí está. ¿Y de qué nos sirvió haber puesto el 90? Se ve casi exactamente de la misma forma. Voy a borrar esto. Como que ya me empecé a preocupar. No veo mejora. Entonces, ya sé. Ya podemos hacer lo siguiente. Vean, ¿qué tenemos aquí? Coseno de 90 menos c. ¿Se acuerdan las identidades que habíamos visto en triángulos, rectángulos, sobre todo cuando lo resolvíamos? Por ejemplo, hacíamos nuestro diagrama de Neper y nos salía a lo mejor coseno de 90 menos c. Esto, ¿en qué se transformaba? En seno del término. Y otra identidad
que ya habíamos visto, pero no la hemos ocupado. Sí la llegamos a ver hace bastantes videos, pero que no hemos ocupado, es la siguiente. Coseno de 90 más C. ¿Y esto a cuánto es igual? También es igual a seno de C. Ahí está. ¿Y esto de qué nos sirve? Si se dan cuenta, en cada uno de los radicales aparecen cosenos de las formas siguiente: 90 menos C y 90 más C. Vean, 90 menos C, 90 más C, 90 menos C, 90 más C. Entonces podemos aplicar esta equivalencia. Estos cosenos que tienen un 90, ya sea que se le está restando o se le está sumando, los podemos cambiar a senos, justo como hicimos acá. Entonces, esa fue la razón por la que no sustituí directamente los 90 grados. Si se acuerdan, hace un momento las analogías de Neper tenían esta expresión. Si yo, varias expresiones similares. Si desde un principio yo hubiera sustituido el ángulo, ¿cómo hubiera quedado? 90 menos C entre 2. Cambio la A por su valor. Y entonces nos queda coseno de 90 entre 2, nos da 45, menos C entre 2, pues nos da 0.5C. Y entonces hubiera sido muy difícil visualizar ese cambio a seno. Por esa razón fue que no quise sustituirlo y hasta que llegáramos a esta parte. Entonces, cambiando la función seno, cada coseno que tiene un 90 menos el ángulo, ¿cómo quedaría? Así. Tangente cuadrada de b sobre 2, ahí está, por, sería, mejor lo hago más abajo por el espacio, tangente cuadrada, ahí está, de b sobre 2, por esta línea, raíz de 1 más, entonces cambio este coseno por seno, seno de C dividido entre 2. Y ven, ya se acortó ese radical por raíz, ahí está, de 1 menos, cambio este coseno por seno, ya que tiene 90 menos algo, seno del ángulo C dividido entre 2. Vean cómo se redujeron mucho esos radicales. En la parte de abajo, ahora este radical, 1 más coseno, más bien este coseno de 90 más C, lo cambiamos por su equivalencia, por un seno, seno de C dividido entre 2 por, y cambiamos esta raíz. Ahora en esta la vamos a cambiar el coseno, sería 1 menos ese coseno, 90 más algo, nos da seno de ese elemento, que en este caso es el ángulo C, y todo eso dividido entre 2. Y esto es igual a tangente cuadrada de b sobre 2. Ahí está. Voy a borrar todo esto. Ahorita dibujo bien ese 2. Ahí está. Tangente cuadrada. Creo que ni parece 2. Ahí está. Y ahora, al menos ya lo redujimos. ¿Qué más podemos hacer? Sean muy observadores. Este término, todo este radical, como habíamos estudiado radicales, ya ven la importancia, por eso lleva ese orden de las matemáticas, porque ya para este punto pues se necesita conocer los radicales, cosa que ya habíamos visto anteriormente. Aquí tenemos otro radical, que es un término. Entonces, este radical funciona como un término, este otro radical como otro término, este otro radical como un término, y este otro radical como un término. Tenemos
tenemos dos términos que se están multiplicando arriba y dos términos que se están multiplicando abajo. Algo que habíamos visto de las fracciones era lo siguiente. Cuando teníamos lo mismo arriba y abajo, ¿qué decíamos? Que se cancelaban y el resultado nos daba 1. Si era alguna operación, por ejemplo, 3 más 5 sobre 3 más 5, el resultado, cuando teníamos arriba y abajo lo mismo signo, mismos términos, mismas operaciones, mismo todo, se cancelaban y el resultado era 1. No importa qué operación era. 3 por 5 arriba y 3 por 5 abajo. Mismos términos, mismos números, misma operación, mismo todo igual. El resultado es 1. En la multiplicación sabemos que podemos invertir los términos. 5 por 3. Y sigue siendo lo mismo porque tenemos la misma operación, los mismos términos, nada más que pues aquí están invertidos. Entonces se cancelaban. Y seguramente cuando yo les decía eso, decían, es que es muy obvio, ¿para qué lo repites? Es muy obvio que cuando arriba y abajo de una fracción tenemos lo mismo, nos da como resultado 1. Pero va a haber ocasiones en las que es necesario decir eso, o sea que se lo tengan de memoria, porque va a haber expresiones como este caso, en donde a lo mejor, como vemos tantos términos, no nos vamos a acordar de que lo que si arriba y abajo tenemos lo mismo, se cancela. ¿Y por qué les comento eso? Porque sean muy observadores. Ya habíamos dicho que tenemos dos radicales arriba que se están multiplicando. Lo vemos como dos términos. Tenemos dos radicales abajo que se están multiplicando. Lo vemos como dos términos. Por lo tanto, podemos a lo mejor cancelar términos, porque la fracción al final de cuentas me representa una división y tenemos una multiplicación arriba y una multiplicación abajo. Ahora, sean observadores con los radicales. Vean, raíz de 1 más seno de c sobre 2. Como habíamos dicho, este es un término, este es otro término. Arriba y abajo tenemos el mismo término, se cancela. Y lo mismo con el otro radical. Término arriba, término abajo. Tenemos 1 menos seno de c dividido entre 2. Se cancela. En conclusión, en toda esta fracción tenemos lo mismo arriba y abajo. Por lo tanto, cuando en una fracción tenemos lo mismo arriba y abajo, el resultado es 1. Tangente cuadrada de b sobre 2 por, como ya vimos esta fracción, el resultado de todo esto, como arriba y abajo es lo mismo, nos da como resultado 1. Y esto es igual a tangente cuadrada de b sobre 2. Y entonces, tangente cuadrada por 1, pues nos da tangente cuadrada. Y tenemos que de un lado es lo mismo que del otro lado. Entonces, efectivamente pudimos demostrar que esta expresión sí es verdadera. Como pueden observar, es de las demostraciones más complicadas que hemos visto. No se crean, yo también tardé muchísimo y ya cuando vi la solución dije, oh, ¿en serio así se soluciona? Entonces, por eso fue que repetí todo esto. Sonaba a lo mejor repetitivo y decían, ya, resuélvelo. Pero vean cómo aplicando esto pudimos resolver esta expresión. Todo esto. Eso es lo interesante. Entonces, en este tipo de identidades, aquí sí tenemos que ingeniárnoslas. Tenemos que ir buscando relaciones, analogías. Por ejemplo, ¿a quién se le hubiera ocurrido? Ni a mí se me había ocurrido utilizar esto de mitad de ángulos en esta expresión. Entonces, aquí sí ya es utilizar nuestro ingenio, buscar fórmulas, métodos, expresiones, todo lo que se pueda. Son de las identidades más complicadas. Aquí ya les digo, no puedo enseñarles una metodología, es usar su ingenio y vayan buscando caminos con todas. Ya vieron que ocupamos fórmulas que tenía más de 100 videos que no ocupábamos. Todas las fórmulas trigonométricas que tengan. Ya si una persona puede encontrar otra forma de resolver esto, me avisa. A mí se me ocurrió esta y pues es muy larga, pero a lo mejor a otra persona se le ocurre más corta, entonces ya me avisa. Incluso la graba y pues ya puedo la subo a su canal y ya nada más pongo el enlace en el video. Este es nuestro último ejemplo. Tangente de C por coseno de A es igual a seno de B por cotangente de B.
Y en este triángulo, el ángulo A es el que mide 90 grados. Como pueden observar, en este caso no hay cosas raras. No hay que sumas de ángulos, que restas de ángulos, que cuadrados, que ángulos mitades, mitades de ángulos, no. O sea, todo es lineal. Eso quiere decir que seguramente se va a resolver nada más con reglas de Neper. Entonces vamos a dibujar nuestro triángulo. Ahí está. Nos dice que el ángulo A es el que tiene 90 grados. A mide 90 grados. Escribimos sus elementos. Bueno, dejen aquí le pongo A igual a 90 grados. Entonces su lado opuesto sería el lado A. Luego, aquí tenemos otro ángulo, vamos a llamarle B. Entonces, su lado opuesto sería B. Aquí tenemos el ángulo C, entonces su lado opuesto sería C. A partir de ahí, vamos a dibujar el círculo para aplicar reglas de Neper. Lo dividimos en 5 partes. 1, 2, 3, 4, 5. Vamos a tomar un elemento como referencia y a partir de ahí vamos a escribir los demás elementos en la misma dirección. Sería C y en la misma dirección después sería B, luego sería el ángulo C, luego sería el lado A, luego sería el ángulo B y regresamos a C. Vemos los catetos son C y B porque son los que están pegados al ángulo de 90 grados. Entonces los vamos a seleccionar aquí y todos los demás datos les vamos a agregar la palabra CO, CO menos C, CO menos A y CO menos B, CO menos B. Ahí está. Ahora, a partir de aquí, ¿cómo empezamos a formar las ecuaciones? Si se dan cuenta, aquí todos los elementos son diferentes. Como habíamos comentado, conviene que todos los elementos sean iguales. Es decir, o todos son lados o todos son ángulos. Aquí tenemos 3 lados y aquí tenemos un ángulo. Es más fácil cambiar un solo ángulo al lado que si nosotros cambiamos todos los demás elementos. Entonces, este ángulo vamos a cambiarlo al lado. Sería este. Pero no vamos a elegirlo como elemento central. ¿Por qué? Vean, si lo elijo como elemento central, ¿qué es lo que tengo? Me va a quedar lo siguiente. Sería seno del elemento central, que sería 90 menos B, es igual a cualquier otra cosa. Por ejemplo, las tangentes o los cosenos de los opuestos. Cuando va a ser igual a algo. Cuando yo lo transformo, ¿qué es lo que tengo? Este seno se convierte en coseno. Y vean, lo que yo tengo aquí es una cotangente. Entonces no me conviene convertir a coseno este ángulo porque está expresado en términos de cotangente. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a considerar que este va a ser una tangente. Ahí está. Y para que este término sea una tangente, ya que es una función asociada a la cotangente, quiere decir que debe ser adyacente a algo. Por ejemplo, si yo tomo como C el elemento central, entonces, ahora sí, este elemento se convierte en adyacente y le aplicamos la función tangente. Es decir, ahora voy a la inversa. Elijo este como adyacente para que tenga la función tangente y veo cuál es el elemento central al cual es adyacente. Y entonces a partir de ahí puedo determinar una ecuación. ¿Cómo quedaría la ecuación? De la siguiente forma. Si este es mi elemento central, sería seno de C es igual a tangente de sus adyacentes. Tangente de el primer adyacente, 90 menos B, por tangente del otro adyacente, tangente de B. Ahí está. Y sería seno de C. Como habíamos visto, casi no lo aplicábamos, pero sí llegamos a verlo. Cuando tenemos tangente de 90 menos algo, se transforma en una cotangente. Cotangente de ese elemento por tangente de B. Despejamos este término
tiene un elemento que le está multiplicando, pasa del otro lado y ¿cómo quedaría? Cotangente de B es igual a seno de C dividido entre tangente de B. Y vean, ahora sí, esta cotangente de este ángulo ya está expresado en lados. Ya lo puedo sustituir aquí. Y entonces, ¿cómo quedaría? De la siguiente forma. Tangente de C por coseno de A es igual a seno de B por, cambio esto por su equivalencia, que sería, veamos, seno de C dividido entre tangente de B. Ahí está. Podemos hacer lo siguiente. Voy a borrar todo esto, ya no lo necesito. Esta tangente, si se dan cuenta, aquí tenemos seno de B y aquí tenemos tangente de B. ¿Podemos buscar una forma de cancelar este seno con esta tangente? Sí. ¿Qué pasa si convertimos esta tangente a la siguiente equivalencia? Tangente de B es igual a seno de B dividido entre coseno de B. Es una equivalencia que ya habíamos visto anteriormente. Entonces, si esta es mi línea principal, ¿cómo quedaría? Así. Tangente de C por coseno de A es igual a seno de B por seno de C. Pongo la línea principal y esta tangente la cambio por su equivalencia. Sería seno de B sobre coseno de B. Ahí está. Tengo aquí, bueno, voy a borrar esto, ya no lo necesitamos. ¿Qué tenemos aquí? Tenemos esta división, la cual podemos hacer. A este seno le voy a agregar un 1 a la parte de abajo. Sería seno de C sobre 1 para poder dividirlo, porque arriba teníamos un elemento entero y abajo una fracción. Entonces, para poder dividirlo con una fracción, a ese entero le agrego un 1. Y entonces, ¿cómo quedaría? Así. Tangente de C por coseno de A es igual a seno de B por, y en este caso sería seno de C por coseno de B. Seno de C por coseno de B. Y luego, en la parte de abajo, ¿qué tenemos? 1 por seno de B, que sería seno de B. Y en este caso, ahora sí, tenemos un seno que está multiplicando arriba y un seno que está dividiendo. Como ese mismo argumento, se pueden cancelar. Y entonces nos queda tangente de C por coseno de A es igual a seno de C por coseno de B. Ahí está. ¿Qué más podemos hacer? Si se dan cuenta, ya casi tenemos los mismos elementos. Vean, tenemos C, tenemos A, tenemos C. Ya nada más nos faltaría quitar esta B. Como les había dicho, hay que procurar tener los mismos elementos. Entonces, ¿cómo quitamos esta B? Vamos a seleccionar este lado. Pero, si se dan cuenta, tiene la función coseno. Entonces, a este le vamos a añadir la función coseno. Para que tengamos coseno de B, quiere decir que este elemento debe ser opuesto a algo. ¿A qué? Vemos cuál es su lado opuesto. Sería A. Entonces, este es el que establecemos como elemento central. Si este es mi elemento central, ¿cuáles serían los adyacentes? Serían estos. Por lo tanto, los opuestos serían este y este. Y de esa forma, ahora la B ya estaría en términos de un coseno, justo como aquí. Estableciendo eso, que tenemos seno del elemento central, seno de 90 menos A, es igual al coseno de los elementos opuestos, que sería coseno de B por coseno del otro opuesto, coseno de C. Y vean, aquí apareció este coseno de B, que es el que queremos quitar de aquí. Entonces,
este seno lo podemos convertir a un coseno. Sería coseno de A, y esto aquí es igual a coseno de B por coseno de C. Y entonces este elemento que está multiplicando lo pasamos del otro lado dividiendo. ¿Cómo quedaría? Así. Coseno de B es igual a coseno de A dividido entre, entonces este que está multiplicando a pasar dividiendo pasa debajo, coseno de C. Ahí está. Y entonces aquí, ¿qué es lo que hacemos? Vamos a cambiar en nuestra expresión por su equivalencia. ¿Cómo quedaría? Así. Tangente de C por coseno de A, que esto es igual a seno de C por coseno de B. Cambio esto por su equivalencia. Sería coseno de A dividido cosa entre coseno de C. Ahí está. Al menos ya tenemos todos los elementos iguales. ¿Qué más podemos hacer? Lo siguiente. Tangente de C por coseno de A es igual a, en este caso podemos multiplicar aquí. Si le agregamos un 1 sería numerador por numerador. ¿Qué tenemos? Sería seno de C por coseno de A, y luego denominador por denominador, 1 por coseno de C nos da coseno de C. Ahí está. ¿Qué más podemos hacer? Tangente de C por coseno de A es igual, vean, aquí todos se están multiplicando y dividiendo. Entonces, tenemos aquí seno de C dividido entre coseno de C, y eso aquí es igual a la tangente. Tangente es igual a seno entre coseno. Entonces, aquí podemos convertir esto a tangente. Seno de C entre coseno de C es igual a tangente de C. Y continuamos escribiendo lo demás por coseno de A. ¿Y qué más podemos hacer? Pues aplaudir. Porque vean, tangente de C por coseno de A, coseno de A. Llegamos al resultado. Entonces quiere decir que sí se cumple esta igualdad. Como pueden observar, aquí sí no puedo decir, es bastante sencillo. Aquí es estar jugando, estar manipulando los términos, aplicando identidades, aplicando todo lo que habíamos visto anteriormente para poder verificar. Y tenemos que pensar, ¿hay un cuadrado? Pues puedo aplicar identidades cuadráticas. ¿Hay una división? Pues puedo aplicar de divisiones. Voy a aplicar analogías de Neper. ¿Hay suma de ángulos? Entonces aplico suma de ángulos. Entonces, aquí, este es de los videos más complicados de trigonometría, porque no hay una metodología específica. Aquí tenemos que usar nuestro ingenio, ir jugando, probando, hasta que lleguemos a los resultados. Obviamente sin inventar cosas, sino ir aplicando. Yo para resolver estas también, no crean que las resolví luego. Estuve jugando, aplicando, hasta que pude dar con los resultados. Este es el ejercicio que les propongo para que practiquen. Seno de A menos B es igual a 2 seno cuadrado del ángulo C dividido entre 2 coseno de B seno de A, para un triángulo donde su ángulo A es de 90 grados. Entonces pueden observar que aquí tenemos elementos cuadráticos y aquí tenemos un seno, o bueno, la resta es seno de la resta de dos ángulos. Entonces más o menos ya se darán una idea de qué identidades se podría aplicar. Entonces, esto será todo por el día de hoy. Mientras tanto yo me despido, no olviden suscribirse, dejar sus comentarios y nos vemos para el próximo video tutorial. Hasta luego.